Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil Tabergo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Sintonía de este culto de Amaneciendo con Dios. Ahí donde usted está en su casita, vamos a entonar nuestra alabanza de inicio y nuevamente sea bienvenido a este culto de Amaneciendo con Dios. Nosotros cantamos. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, somos hijos de gran Dios hoy. Oh Dios, con nosotros, susurrando esta oración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, que somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Ahí donde usted está en su casita, le voy a pedir que nos unamos en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor por este hermoso miércoles que nos regalas. Esta mañana fresca, te pedimos y encomendamos desde ya todo el servicio de este culto de Amaneciendo con Dios. Te pedimos desde ya, Señor, una bendición para todo este día, que sea de mucha bendición. Háblanos por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio de la predicación de este libro tan hermoso que es la Biblia. Te pedimos desde ya que nos des esa iluminación para poder comprender lo que tu palabra quiere decirnos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Abra su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23 y lo leemos de la siguiente manera. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares deliciosos, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ninguna? Porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables al oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Hijo mío,
Si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y su esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Mire qué bonito lo que dice el versículo 12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tu oído a las palabras sabias. Y qué mejores palabras sabias que las que tenemos usted y yo en nuestra mano, que es la palabra del Señor. El libro de Proverbios y su autor Salomón nos están diciendo, Dios a través de ellos nos está diciendo que busquemos, tengamos oído a las palabras sabias. Decía una persona: si Dios quiere que le hable, lea la Biblia. Y si usted quiere escuchar la voz de Dios, léala en voz alta. Si nosotros queremos oír sabiduría, si nosotros queremos oír, tener ese conocimiento de parte de Dios, mire el versículo 12, y este libro tan hermoso, desde Génesis hasta Apocalipsis, Nuevo y Antiguo Testamento, ahí Dios nos va a hablar por medio de su palabra, y podemos decir que seremos oidores de esas palabras tan sabias que están escritas en este libro. Hoy, mis estimados hermanos, vamos a orar por cada una de sus peticiones. Dios las conoce perfectamente. No se complique si no las mencionamos, si no las decimos. Dios las conoce perfectamente. Así es que vamos a orar en esta mañana de la siguiente manera. Bendito Dios, gracias nuevamente, Padre, por estos momentos que nos das de intimidad contigo. Gracias por estos momentos que nos das para ponernos a cuenta, para darte no solamente gracias, sino para decirte: Señor, necesitamos de tu ayuda, porque cada día que pasa nosotros intentamos, nuestra nueva naturaleza intenta hacer las cosas bajo tu voluntad, pero sí existe esa lucha con el viejo hombre. Pero por eso son estos momentos, para que el viejo hombre que tiene todas esas mañas mengue, disminuya, y el nuevo hombre que tú creaste pueda surgir, pueda ser fuerte, pueda tener determinación para poder cumplir lo que tu palabra dice, poco a poco, con esfuerzo. Por eso necesitamos de tu ayuda cada momento, cada día. Que tu Espíritu Santo esté ahí ayudándonos, recordándonos las cosas que debemos de decir y las cosas que mejor callar. Que tu Espíritu Santo esté ahí recordándonos de las cosas que debemos hacer y las cosas que mejor debemos de esperar antes de hacerlas.
Que tu Espíritu Santo esté recordándonos que en toda decisión que nosotros tomemos en nuestra vida, en el día, en cada momento, debe de ser filtrada por ti. No solamente debemos de tomar decisiones porque a mí me parecen bien. Tenemos que involucrarte a ti. Recuérdanos por medio de tu Espíritu Santo que te tomemos para así no tomar decisiones apresuradas, decisiones que nos lamentemos, como lo hemos hecho hasta este momento. Ayúdanos, Padre Santo, para que cada momento, cada día seamos mejores cristianos. No perfectos, pero sí mejores cristianos cada momento. Que podamos reflejar lo que tu palabra nos indica que hagamos, lo podamos reflejar. Y no solamente seamos oidores de tu palabra, sino practicantes, sino hacedores de tu palabra, de tu voluntad. Ahora, Señor, tú sabes lo que mis hermanos están padeciendo. Tú sabes, Señor, lo que ellos necesitan. Tú sabes, Padre Santo, lo que ellos tienen, ese malestar, esa enfermedad, ese padecimiento de muchos años. Tú conoces las peticiones de los corazones de ellos. Pues hoy las venimos a poner en tus manos, Dios. Ayúdanos a comprender en nuestra mente y en nuestro corazón que no va a ser cuando nosotros queramos, sino que va a ser cuando tú lo mejor lo decidas. Porque tu tiempo, Padre Santo, es perfecto, pero nuestra mente y nuestro corazón humana no alcanza a dimensionarlo. Por eso te pedimos que nos ayudes, que nos des sabiduría en nuestra mente, que nos des paz en nuestro corazón para entender que tú nos vas a dar lo que te estamos pidiendo, pero va a ser a tu tiempo. Todavía no. Hay que esperar, hay que prepararnos, hay que eliminar de nuestra vida eso que nos sirve antes para poder recibir eso que tú nos vas a dar. Ayúdanos a comprender, a dimensionarlo. Pero ahí estamos, aquí estamos, con nuestras peticiones poniéndote delante de ti. Esos problemas que mis hermanos tienen en sus trabajos, en sus colonias, esos problemas familiares que están pasando, esos problemas económicos que están agobiando a las familias, ese dinero que llega y no sabemos a dónde se va. Danos la sabiduría, Padre Santo, para poder administrarlo de la mejor manera. Que exista en nosotros ese hábito de ahorrar, aunque sea poco, pero que sea un hábito en nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, danos sabiduría para que el dinero, el sueldo que llegue sea bien administrado, sirva para suplir los compromisos que ya tenemos y para pagar esas deudas que se tienen. Mira cada una de las enfermedades que mis hermanos tienen. Tú las conoces perfectamente, Padre Santo. Todos esos problemas que están padeciendo, ese problema de COVID, Señor, que aún está vigente. Míranos, cuánto han gastado. Mira cuánto han derramado lágrimas. Mira cuánto tiempo han pasado en esos hospitales. Tu mano milagrosa pueda estar en la vida de ellas. Te lo suplicamos, no estamos exigiendo, estamos suplicando con humildad que puedas tener misericordia de cada uno de mis hermanos que tienen todas esas enfermedades. Te pedimos, Señor, que en nuestra vida nosotros podamos tener momentos como este, que en el día podamos tener, no solamente cuando existe un culto, cuando esté la cadena de oración, no solamente ahí orar y escudriñar nuestros caminos, no, sino hacerlo a cada momento que se nos pueda. Tengamos la oportunidad de orarte, no solamente de pedirte, sino escudriñar nuestra vida. Si algo estamos haciendo mal, si algo estamos realizando mal, pues nos escudriñemos nosotros mismos, escudriñando nuestros caminos. Y por eso hoy queremos cantarte esta alabanza, Señor, a ti de la siguiente manera. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos
la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque esa misericordia no nos ha consumido, porque somos personas débiles, personas de pecado, pero estamos aquí pidiéndote gracias, gracias ante nosotros, pidiéndote perdón por las cosas malas que hemos hecho y el compromiso de que vamos a seguir. Ahora te pedimos por tu palabra que va a ser predicada el día de ahora. Háblanos, Padre Santo. Danos sabiduría, danos iluminación para comprenderla, y bendice al predicador, que seas tú hablando por medio de él. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Con nosotros la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un placer para nosotros estar en este lugar con la disposición correcta de aprender la palabra del Señor. Como venimos estudiando ya hace 4 miércoles atrás, estamos hablando acerca del libro de Corintios o las cartas de Corintios, y vamos por la primera carta de Corintios. En esta ocasión estudiaremos el capítulo número 2. Si usted ha ido paso a paso estudiando este libro y con nosotros va a ir descubriendo las verdades para una iglesia que Dios quiere, yo le voy a pedir que si en algún momento es de su placer tener los bosquejos que nosotros estamos predicando, pueda marcar o pueda enviar un mensaje al 78 19 18 28 con la intención de que usted pueda recibir los bosquejos de esos sermones. Es un placer para nosotros decirle que no solamente usted aprende, sino que nosotros estamos aprendiendo de cada una de las sermones aquí expuestos. Así que le voy a pedir este día que busque en su Biblia, y búsquelo, por favor, no se vaya a detener y decir ya va a aparecer en las pantallas. No, busque en su Biblia. Vaya y tome su Biblia y busque en su Biblia en el libro o en la carta primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al versículo número 5. La primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al versículo número 5, dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra fue escrita con el propósito de que nosotros pudiésemos aplicarla a nuestra vida. Sabemos, Señor, que la iglesia de Corintios tenía sus problemas, pero sabemos también que ellos son un ejemplo de muchas de las cosas que suceden en nuestra iglesia. Gracias, Padre, por lo que haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace algún tiempo yo estaba con un familiar que iba a comprar una bolsita de crema. En nuestro país se venden bolsas pequeñas, a veces en los lugares de venta de lácteos, se venden bolsas pequeñas, a veces de 1 cora, de 2 coras. Y recuerdo que este familiar compró, creo que era una bolsa de 2 coras, o 50 centavos de crema. Cuando él agarró la crema, pues parecía bien, pero cuando la abrió y la llenó una tortilla, porque eso es lo que iba a comer, llenó una tortilla con crema, se dio cuenta que esta era más agua que crema. Entonces se fue de regreso a la venta de lácteos, la cual él tenía la confianza que generalmente vendía una buena crema. Y regresó y le dice: mire, lo que usted me ha vendido es prácticamente leche o es agua.
Yo vengo y acostumbro a comprar aquí porque este es un buen lugar en donde yo confío que venden una crema buena. Pero esta crema me la han diluido y por eso el título del sermón esta mañana. La palabra diluida, palabra diluida. ¿Por qué? Porque en ocasiones la palabra es diluida para que sea un poco más suave, pero no es la misma, no es igual, no es como comerse un pedazo de tortilla con una crema bien hecha, a una crema que le han echado agua y que la han diluido y la han hecho suave. La palabra del Señor es mejor cuando es pura. La palabra de Dios es mejor cuando va firme y tal y como Dios la puso, cuando es fiel tal y como Dios la puso. No le sentirá el mismo sabor. Las personas vendrán a una iglesia y escucharán la palabra y sí se sentirá cierto saborcito, pero no se sentirá el mismo sabor cuando una palabra es fiel. Cuando un predicador se pare y trate en la menor manera posible de diluir la palabra del Señor. ¿Y qué pasa cuando nosotros lo hacemos? Pues está bien que en algún momento, si aquí no me dieron buena crema, yo asisto a otro lugar o voy a otro lugar. Por ahí un predicador esta semana lo escuchábamos sobre el mismo tema y él, al igual que yo, estamos de acuerdo que si usted siente que no se está predicando palabra de Dios en el lugar donde está, pues muévase. Busca un predicador en el que sí esté predicando la verdadera palabra. Ya vamos a ver cuál es la palabra fiel a la que se refiere, pero primero quiero llegar al contexto de lo que estamos hablando. Ya veníamos hablando de que Corintios es una carta escrita por Pablo para una iglesia, la carta de Corintios es una escrita por Pablo para una iglesia en una ciudad llamada Corinto, una ciudad que mencionábamos que era bastante, digámoslo así, visitada por personas de otros reinos porque había un puerto ahí. Entonces era un lugar bastante concurrido por diversas culturas. Entonces Pablo, 3 años antes de esta carta, de escribir esta carta, 3 años antes había llegado y había fundado esta iglesia, había salido de ella, había llegado con la intención de que en ese lugar hubiese una iglesia. Un lugar en el que posiblemente la gente no pensara que ahí podía haber una iglesia. Eso es como cuando mencionan el tabernáculo de Las Vegas. Uno piensa, bueno que hay palabra en el tabernáculo de Las Vegas, pero qué difícil ha de ser un lugar en el tabernáculo de Las Vegas, porque en un lugar en Las Vegas o una iglesia en Las Vegas, porque es un lugar bastante difícil, bastante complicado. Hay mucha afluencia de personas que no creen en Dios o que creen en muchos dioses, o hay mucho tema de dinero, o hay mucha venta de droga, lo que puedan pensar. Pero hay una iglesia. Pero Pablo dijo, a pesar de que Corinto es una ciudad bastante difícil, tan difícil que cuando alguien hacía algo fuera de lo moral o de la ética, ya bastante subido de tono, incluso en el aspecto sexual, le decían, tú te has corintizado. Es decir, como quien dice, te volviste extremo en este caso de comportarte en tu sexualidad, porque así se consideraba Corinto. Pero Pablo consideró que ahí era necesario que hubiese una iglesia. Así que llegó y predicó, y 3 años después escribe esta carta, pero escribiendo esta carta se recordó que él había tenido necesidad de ir a Corintio, pero para predicar la palabra. Él no quería pues solucionar todos los problemas de Corinto. Él quería que el Corinto tuviese palabra de Dios y los que de ahí habían de ser salvos fuesen salvos. Dios lo había mandado con el propósito de predicar la palabra. Y quiero decirle algo, Pablo era un hombre bastante preparado. Allá en Hechos capítulo 22 versículo 3, él expresa que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro muy reconocido. Y si fue instruido a sus pies, quiere decir que era un buen alumno. Alguien que era muy estudiado tanto en el tema teológico como en lo demás. Era un hombre bastante conocedor. Pablo no es que iba a llegar a Corinto y él no sabía nada. Sí sabía las cosas. Pero él propuso no predicar lo que sabía, sino era Jesucristo. Posiblemente él pudo haber hablado de muchas otras cosas, tratando de enseñarle a
a las personas de la ciudad cómo se debía hacer X o tal cosa, pero él se propuso predicarles a Jesucristo. Antes que nada, su predicación se basó en Jesucristo y en lo que la palabra de Dios enseñaba. Él no debía presentar sus ideas. Sus ideas posiblemente eran muy rebuscadas o muy buenas. No decimos que no. No decimos que de vez en cuando nos encontramos a una persona que ha estudiado en una universidad, no tiene idea bastante buena. Un administrador, claro que tiene ideas buenas. Pero Pablo lo que se propuso para Corintios, para su iglesia, es predicar la palabra del Señor. Lo demás podrían aprenderlo fuera. Lo demás podrían aprenderlo en la universidad. Pero lo que ellos necesitaban saber era lo que decía la palabra de Dios con respecto a sus vidas. Así que eso es lo que se propuso Pablo. Incluso Pablo menciona más adelante, y poco a poco vamos a ir viendo estos 5 versículos. Incluso Pablo menciona más adelante que él había llegado débil o temeroso. Pero Pablo no era así. Mire, hermano, si usted se recuerda, Pablo era un hombre de carácter fuerte. Tan fuerte que mataba personas por la creencia que él tenía. A alguien que le quita la vida a una persona tiene un carácter bastante fuerte y por defender lo que tiene. Yo he conocido muchos cristianos con carácter, o le mencionan a veces que es como carácter débil, pero esa disposición, esa entereza. Pablo bien pudo haber llegado con una entereza a Corintios para arreglar los problemas o para solucionar las cosas ahí, pero no lo hizo. Lo hizo tranquilo, con la disposición, y ya vamos a ver por qué lo hizo así, con la disposición de predicar únicamente la palabra del Señor. Aunque él fuera fuerte, él trató de hablar no fuerte, él habló conforme a la palabra. Eso fuera fuerte o no, eso no dependía de Pablo. Pablo estaba intentando predicar la palabra del Señor. Ahora bien, quiero aplicar este contexto a nuestra vida, que es lo que nos atañe esta mañana. Una de las cosas que necesitamos saber es que nosotros como predicadores tenemos una obligación. Sinceramente me estoy preguntando si esta parte del sermón servirá para toda la iglesia, y espero que sí, de alguna manera usted también lo entienda, a pesar de que vaya muy dirigido a los predicadores. Los predicadores tenemos un objetivo. Para empezar, quiero aclararle que todo predicador o toda persona que predica la palabra, de verdad un predicador, es alguien que Dios lo llamó con una intención y Dios nos puso. El ejemplo que más conozco es el mío, por ende es el que le puedo dar. Si yo estoy aquí parado esta mañana o este día, si yo estoy aquí predicándole a usted y usted me está escuchando, si a mí se me ha dado el privilegio con ser un muchacho para usted, para muchos de ustedes que ya tienen edad y algunos quizás solo soy un poco mayor, si a mí se me dio el privilegio de estar aquí, es porque Dios eligió que yo estuviese aquí. Fue la disposición de Él. Pero cuando me llamó para predicar en el culto de Amaneciendo con Dios, que creo que ya llevo un aproximado de 5 años, tal vez, si no más, yo sabía que Dios me estaba poniendo en este lugar, tanto como antes de la pandemia como ahora, con la disposición de ser fiel en lo que encontrara en la palabra y predicar la palabra del Señor tal y como Él la dijo. Esa era mi labor y esa es mi labor. Nos encanta orar, y amén. Me encanta orar por ustedes. Y cantamos. Y me encanta saber que la alabanza es buena cuando se canta la palabra. En mi caso, Dios me ha puesto a mí para predicar su palabra, para dar un sermón. Una charla en ocasiones se da, no siempre, pero hay ocasiones en las cuales se da una charla. Y como cristianos sí podemos dar unas charlas. Pero aquí, en este púlpito, en este culto, Dios a mí, y como yo lo sé, y espero que sea en el caso de nuestro pastor Lino, a mí me ha puesto el Señor y me ha mandado para predicar su palabra. Y que es lo que está escrito, es lo que yo tengo que decir. El objeto de Dios poner a una persona detrás de un púlpito, enfrente de una congregación, hablando a una cantidad de gente, es transmitir un mensaje que Él tiene para los que están escuchando.
Esa es mi obligación. Esa es la obligación de cada pastor. Transmitir un mensaje, no inventar un mensaje. Un mensaje que no viene de nosotros, un mensaje que viene de Dios. Mi intención no es transmitirle algo mío o mi idea. Mi intención debe ser, como pastor, como predicador más que nada, porque estamos hablando del tema de predicador. El pastor es alguien que administra y lo demás, pero un maestro también predica en sus momentos. Pero mi labor como predicador, mi labor en el púlpito, mi labor a la hora de predicar es transmitirles un mensaje que viene de Dios para ustedes. Esa es mi labor. Esa es la labor del predicador. Es simplemente ser una bocina, vaya. Un predicador es una bocina conectada al Señor. Si la bocina no está conectada, pues no va a hablar. Habla carburo. Habla nada. La bocina tiene que estar conectada a la consola de Dios, si quiere ponerlo así. ¿Qué pasa cuando una bocina está mal? Y usted está hablando a través del micrófono, pero la bocina dice otra cosa, o no se entiende, o no se oye. Es que la bocina está arruinada. Nosotros, los predicadores, solo somos una bocina. Pastor, la palabra que dio, no somos la palabra que dio. Lea la Biblia, ahí está lo que nosotros decimos. Yo solamente estoy repitiendo lo que Dios dice ahí, nada más. Y como predicadores, nosotros solo estamos repitiendo lo que Dios nos dijo. Ah, pastor, quiere decir que usted ahorita en el momento Dios le está inspirando para decir, no, Dios me lo inspiró cuando lo escribí. Y claro, también me está inspirando aquí. Pero lo que estamos diciendo, o lo que nos paramos a decir en este púlpito, no es nuestra idea. No es qué bonito predica o qué bonito lo que dijo, qué sabio es usted, sabio Dios. Yo solo le he copiado al Señor. Eso es como que en un examen en la universidad, yo me pongo a copiarle a mi compañero y cuando vengan, 10 te sacaste, qué inteligente. Y yo me pongo a fanfarronear de que soy inteligente, sabiendo que yo le he copiado a mi compañero de la par, el inteligente era él, yo soy el copión. Lo mismo siento cuando alguien dice, pastor, usted es muy sabio. Sabio Dios, yo le he copiado a él nada más. Y lo que le vengo a decir, o lo que le venimos a decir como pastores y predicadores en estos púlpitos, es lo que Dios nos dice. Esa es nuestra obligación, eso es lo que Dios nos ha mandado a decir. Si nosotros decimos algo diferente, somos bocinas descompuestas. Ahora bien, no le voy a negar que como predicadores tenemos un conflicto. El mismo conflicto que tuvo Pablo quizás al momento de ingresar con la predicación a Corinto. Como pastores tenemos un conflicto. Y hay momentos en que cuando estamos preparando el sermón, cuando estamos preparando en el título, cuando estamos leyendo la palabra, pensamos mucho en la opinión de los receptores o en agradar al público. Yo no sé si esto le va a molestar o no le va a gustar. Hay muchas ocasiones, se los voy a confesar, tal vez nadie se los ha dicho, pero hay muchas ocasiones que nosotros nos bajamos del púlpito después de predicar un sermón y nos sentimos preocupados porque los hermanos no aplaudieron, porque no se rieron, porque no vimos una cara que decía que sí, porque los vimos a todos molestos. Entonces dice uno, ay, quizás no debía haber dicho esto. Bueno, si usted se aseguró que lo que dijo fue la palabra del Señor, aunque estén enojados. El problema es que usted quizás no está seguro que lo que dijo era palabra de Dios. Entonces si se enojaron, no sé si era palabra de Dios. Es que cuando Dios dice que tenemos que decir algo, lo tenemos que decir como pastores. Eso pasaba con los profetas. Señor, no sé si le puedo decir algo, decía Balaam. No, es que no vas a maldecir a ese pueblo. Pues sí, Señor, pero me está mandando a llamar y no es cualquier persona. Es que no me importa, no vas a maldecir a ese pueblo. Lo mismo es para nosotros. Si Dios nos manda a decir algo, aunque la gente se enoje, mi hermano. Lo bueno es que la palabra del Señor puede que nos cachetee en un momento, pero siempre nos pone la respuesta de la situación. Entonces aquí estamos nosotros con ese dilema de ver si le agrada a la concurrencia, si el público está bien, si está mal, si nos van a escuchar ese sermón, si le va a agradar o no.
Y tenemos este dilema de hacer las cosas, de cambiarlas o de modificarlas. A veces también ocurre que cuando uno no ha estudiado mucho, cambia lo que dice la Biblia. Hay un versículo muy mal interpretado, tal vez, aunque sí se puede interpretar como ganar amigos, ¿verdad? Ganar adeptos para nuestra iglesia. Sí, de alguna manera, si usted quiere verlo así, pero hay un versículo muy mal interpretado cuando dice, el que gana almas es sabio, y se interpreta como nosotros aquí en nuestra congregación. No sé si en otros países lo dicen así, pero cuando alguien sale a evangelizar a otra persona, se le llama ganando almas. Ganando almas. Entonces dice, bueno, el que gana almas es sabio. Allá en Proverbio, en ese momento ni siquiera existía la etapa de evangelizar como iglesia. El versículo no se trata de eso. El versículo lo que trata de decir es que ganar amigos, ganar adeptos, ganar personas que se unan a nosotros. Claro, puede ser aplicado de alguna manera, pero a veces malinterpretamos la palabra, incluso cuando no lo hemos estudiado demasiado y cuando no se ha orado tampoco. Yo escuchaba y leía esta semana una predicación o una meditación sobre un tema en la cual yo no estoy de acuerdo. Y el pastor decía que hay que buscar la excelencia y se iba aquel versículo en donde decía, dad la mía extra. Pues hasta donde yo recuerdo, la porción de este versículo de dar la mía extra, o a lo que se refería Jesús al hablar que cuando alguien te pide llevar una mía, tú lleves la dos, la mía extra, se refería a tener la humildad de hacerlo. Ese era el eje central de ese versículo, no hacer excelencia. Se nos olvidó que ese versículo significaba algo, tenía un propósito y era tener humildad, no la excelencia del punto. Entonces a veces nosotros como que diluimos la palabra como pastores. Le confieso, es un error que quizás todos lo tenemos, que a veces lo hemos hecho, que a veces intentamos no hacerlo y se nos escapa. Y decimos, bueno, vamos a cambiar o modificar esto. A mí me pasa en el caso de mis hijos, se lo voy a poner quizás como un ejemplo para hacer una analogía ahí. A mí me pasa en el caso de mi hijo. A veces cuando hay medicina demasiado fea, porque hay medicina que es feísima, amarga. Y yo sé que si a mí no me gusta, no le va a gustar a mi hijo, pero tiene que tomársela. ¿Qué es lo que hago? Pues hay que echarle un poquito de limón o hay que echarle miel para que se la tome con miel, para que la sienta diferente. Entonces empezamos a diluir para que la congregación pues se sienta no tan mal con la palabra. Pero es mi obligación y la de cualquier predicador en el mundo que se para a predicar de la palabra del Señor, hacerlo de una manera fiel. La menos agua o la menos disolución posible de la palabra es lo que más debemos hacer. ¿Qué es una palabra fiel? Lo cual es una palabra fiel. Una palabra fiel, alguien que predica una palabra fiel, tiene que saber lo que dice el texto. Yo no puedo tomar una palabra que dice usted y sacarla de contexto de todo lo que dijo, de toda una plática que dijo. Porque alguien puede estar hablando y entre estar hablando dice, mire, fíjese que a veces yo pienso quitarme la vida. Bueno, entonces vengo yo y saco de este sermón o de esas palabras que usted me dijo, pienso quitarme la vida. Dice fulano de tal que piensa quitarse la vida. Y cuando usted llega pues yo no dije eso. Yo estoy diciendo que a veces cuando siento dolor uno piensa quitarse la vida, pero no enfrasques en eso. Mira todo lo que dije para entender esa parte. Hay un libro de un predicador muy conocido que se llama Predicando delante de Dios. Y se imaginaba él, dice, o en el libro lo menciona, que cuando él predica, entre el púlpito está Jesucristo. Y él ponía la ilustración de un hombre que en una ocasión escribió un libro. Y años después vio una conferencia de a otra persona que iba a hablar sobre este libro. Así que dijo, voy a ir a la conferencia. No voy a avisar que yo llegaré, pero voy a ir a la conferencia.
Llegó a la conferencia, se sentó entre el público sin saber quién era. Y este conferencista que habló sobre el libro, que no había escrito él, que había escrito el que estaba ahí sentado, se puso a decir, esta es la interpretación o esto es lo que dice. Y ahí sentado aquel hombre que había escrito el libro se decía a sí mismo, no fue eso lo que quise decir con ese texto. No fue eso lo que quise decir en ese capítulo. Y el predicador que se pare en un púlpito a hablar de la palabra de Dios, asuma que Jesucristo está entre el público. En estos mismos momentos estoy pensando como que Dios estuviera sintonizando Canal 17 también, como Jesucristo estuviera sintonizando Canal 17. Y que si yo me estoy equivocando en lo que estoy diciendo, que aquí dice, Jesús va a estar diciendo, eso no quería decir yo. O eso sí, cabal, eso quería decir yo. Porque Jesucristo está formando parte, eso es una palabra fiel. Asegurarse de lo que es o lo que dice el texto. ¿Para quién lo dice? ¿Para quién fue creada esa carta? Por allá en su momento, las leyes fueron creadas para un pueblo. Y por eso es porque preguntan, porque no entendemos esa parte, es que solemos preguntar, ¿y el Antiguo Testamento todavía tiene vigencia? Tiene vigencia en principios para nosotros. Pero esa fue creada, el Levítico fue creada como una ley para un pueblo. Esa es la ley del pueblo. ¿Por qué no celebramos entonces el día sábado? Porque esa era la ley del pueblo. ¿Cuál es el principio de esa ley que era para Israel? ¿Cuál es el principio para nosotros? Que nosotros debemos descansar. Que debemos tomar un día de la semana para descansar y dedicárselo al Señor. Ese es nuestro principio. Pero como ley fue escrita para ese pueblo. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, a ti te daré la tierra de Canaán y todo lo que pisare la planta de... yo también, todo lo que pisare la planta de mi pie. Y anda el hermano poniéndole el pie a todos los carros. No, esa palabra fue dada a Abraham. Tiene un principio para nosotros. ¿Cuál es el principio? Que Dios tiene una promesa para nosotros. Pero para nosotros no fue la tierra de Canaán. Para nosotros no fue. Esa es la promesa para Abraham. Entonces, la palabra fiel asegura y sabe qué es lo que dice el texto y también sabe cómo se aplica para nosotros. Esto se lo dijo a fulano, nuestra aplicación es esta. Esa es la palabra fiel. Me dicen algunos hermanos en ocasiones, pastor, es que yo veo que ese hermano pone ilustraciones. La palabra de Dios no se dicen ilustraciones o no se dicen historias. Los cuentos no son de la palabra de Dios. Mire, hermano, se ha olvidado de que muchas de las palabras que Jesucristo dijo vienen en parábolas. ¿Y sabe qué es parábola? Una historia inventada y creada. La parábola del sembrador, esa no fue real. Dios la creó para dar una enseñanza. O sea que poner una historia no es, eso no es palabra fiel, no. Siempre y cuando esa historia busque aclarar o darnos a entender algo que dice en la Biblia, es palabra también. Dentro de un sermón hay momentos en los que uno habla directamente y hay otros momentos en los que pone una ilustración. Yo les dije desde el principio lo que pasó con el familiar que compró la bolsita de crema. Mi tema no era que usted fuera a comprar la crema a ese establecimiento que ni recuerdo cómo se llama. Mi tema es que usted cayera o entrara en el concepto de diluir una cosa, que es lo que estamos tocando de acuerdo a la palabra este día. Entonces, decir una ilustración no es salirse de la palabra, es solamente intentar de que todos entendamos qué es lo que está diciendo la palabra. Pero eso no es no decir una palabra fiel. La palabra, cuando no es fiel o cuando es diluida, es cuando se pretende hablar de algo que no dice la Biblia. Y yo empiezo a inventar algo aquí y miren, hermanos, o me salto la palabra. Creo que este no me gusta. Saltémonos al 6. Creo que este me pega a mí. Saltémonos al 7. Hace cerca de 2 años, tal vez, un hermano se acercó al púlpito y me dijo, pastor, yo no veo que ninguno predique sobre estos versículos. Y creo, si no me equivoco, allá en Isaías habla sobre
los pastores malos que se comen a las ovejas y no sé qué. Y yo creo que ustedes no lo predican porque tienen miedo. Y yo le digo, mi hermano, con gusto. Le voy a ser sincero, ahorita llevamos un estudio porque llevábamos en ese momento el estudio del libro de Salmos. Yo le digo, con el estudio de Salmos, no hay un momento en el que me quede como para predicar esa parte. Pero se lo prometo, que cuando Dios me pida que predique sobre esa parte, yo lo voy a hacer, sin tener miedo. Entonces, si yo me salto algo, y si en mi estudio era el libro de Isaías y yo llego a esa parte, no, saltémosla. También yo estoy diluyendo la palabra, no la estoy diciendo fiel, porque estoy ignorando lo que debía haber dicho. De la misma manera, esa es la palabra diluida, cuando hablo lo que no dice la Biblia. Y yo lo veo raro, que alguien me diga a mí, pastor, si aquí en la palabra dice que si alguien te pega en la mejilla, ponle la otra, ¿qué es lo que quiere decir, hermano? Más claro no está. Más claro no puede estar, mejor dicho. Más claro no puede estar. Tiene que ser humilde. ¿Y para qué se va a echar a pelear? No tiene que pelear. Eso le está diciendo la palabra. No, es que ahí lo que está diciendo en realidad es que no le dé vuelta. Eso es lo que dice. Entonces tengo que inventar yo algo para diluirla, para hacerla más suavecita. No, es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor incluso es diluida cuando aumentamos o disminuimos. Cuando aumentamos porque le queremos tirar a alguien. Qué feo es cuando un pastor no está predicando la palabra porque lo que quiere hacer en el púlpito es desquitarse. Eso está mal, porque no está predicando la palabra, está predicando su enojo. Y qué feo es cuando un pastor no lo dice porque sé que ahí está el hermano. Mira, hermano, si así nos vamos a ir, yo no puedo predicar nada. Yo no puedo predicar del adulterio porque conozco casos en la congregación que hay adúlteros. Yo no puedo predicar acerca de lo que la Biblia dice del homosexualismo porque dentro de nuestra iglesia lo hay. Entonces me voy a quedar callado porque voy a dañar a fulano, porque voy a dañar a Mergano. No, vamos a decir lo que la palabra del Señor dice. Y es diluida cuando hablo por el enojo por alguien. ¿Por qué lo digo que lo expresa estos versículos? Porque el mismo Pablo dice, yo no fui ante vosotros, yo estuve entre vosotros con debilidad, estuve tranquilo, no fui a pelear. La palabra que te dije no es en pleito, no fue en discusión, no fue para hacer disensión. Y la palabra es fiel cuando nos es necesario hablar. Por ahí dice alguien, en general, toda la palabra, total. Un hermano me decía esta semana, pastores, pero es que ustedes no hablan del aspectos espirituales. ¿Cómo así? Es que de repente aquel pastor dijo algo de sexo y eso no es palabra. Mi hermano, se le olvida a usted que la Biblia tiene un libro que se llama Cantares. Léalos detenidamente y dígame si no toca aspectos sexuales para la pareja ahí. Claro que los toca. Entonces a veces uno dice que si no se habla de la oración, si no se habla de la predicación o si el sermón no se trata sobre esos temas, la Biblia tiene aspectos para toda la vida. Así que una palabra fiel es aquella, escúcheme bien, una palabra fiel es aquella que se dice lo que está en el texto y que se sabe aplicar para nuestra vida. Y voy finalizando con esto. ¿Cuál es el resultado de una palabra fiel? Lo dice en el versículo número 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice, yo fui a vosotros, no les quise hablar con sabiduría, no les quise hablar de todo lo que yo sé, todo lo que he estudiado, no se los hablé. Yo le hablé a Jesucristo. No les quise hablar con enojo, lo hice calmadito, aunque yo soy enojado, lo hice tranquilo, porque tampoco quiero, no me subí a predicar para tirarles a la gente, yo me subí a predicar la palabra. Pero lo hice con el propósito de que ustedes o su fe estuviese fundamentada en Jesucristo, no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa era la intención de Pablo. ¿Cuál es el resultado de una palabra fiel? De que usted escuche palabra fiel. Que usted está firme. Que usted permanece y sigue. A nosotros como pastores nos alegra, no por el número, aunque a veces nos preocupa, pero nos alegra cuando de repente ya ha pasado tanto tiempo en la pandemia
Y vemos conectados 700 y nos reportan ahí, al final, en la unión de cada uno de los medios, en la unión de cada uno de los medios, y nos reportan 1000 personas en el culto de Amaneciendo con Dios. Vaya, dice uno, no se han rendido, siguen adelante queriendo escuchar la palabra. Porque creo que es más difícil aprender, incluso en el teléfono, en la casa, porque hay distracciones, que aprender en el culto, pero ellos siguen firmes ahí buscando de la palabra. Y el día que abramos, los espero ver a todos aquí. Si habíamos 800, quiero ver 1000, porque mi deseo es que usted sea firme en la palabra. Y eso es lo que intentamos. Cuando nosotros nos paramos aquí, en el culto de Amaneciendo con Dios, en cada uno de los cultos, en el de lunes, en el de jueves, en el de miércoles, en la noche de amigos, nuestra disposición es predicarle la palabra. Porque si yo le predico mi idea o una noción o alguna idea X, la palabra no será predicada y usted no tendrá una fe firme. Predicar la palabra en una iglesia, mi pastor, mi estimado pastor y amigo que me escucha, mi estimado predicador, le conviene a usted predicar palabra fiel. Porque si usted se asegura de predicar en su iglesia una palabra fiel, le va a asegurar tener una congregación firme. Sáltese los versículos que no le convienen. Sáltese los versículos que cree que le dañan a la congregación. Sálteselos, no les hable de ellos. Y ya va a ver cómo su congregación puede resultar más fluctuante de lo que usted necesita tener. La palabra de Dios, cuando se predica o cuando se toma o cuando se es un predicador, se toma en serio. Y cuando uno va a predicar la palabra, se la predica con valor. Diga lo que diga el Señor, es lo que se tiene que decir. No se predica con enojo, porque Jonás no tenía que ir a predicar con enojo la palabra del Señor. Él solamente tenía que decir lo que Dios dijo. No se predica con ignorancia y no se predica con miedo. La palabra del Señor se predica con valor, con conocimiento de Dios y con la humildad y mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. Te pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que guíes nuestro corazón. Padre del cielo, nosotros estamos aquí para honrarte y para agradarte con nuestras acciones. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a pasar a la parte de la ofrenda. Recordemos que al Señor se le da no por obligación, no por compromiso, es decir, no por una obligación que nosotros tengamos, sí por un compromiso. ¿Por qué digo así con un compromiso? Porque el compromiso no es con Dios, no es con la iglesia, es con el Señor. Usted, si quizás en algún momento, pues por llevar un orden, se le pide su NIT para que usted vaya y si así lo hace, pues declare, si esa es su manera, amén. Pero nosotros no andamos llamando, hermano, hoy no ha ofrendado, hermana, hoy no han dado el diezmo. Cada quien pone en su corazón y su disposición. Si usted ve, me imagino yo, que si usted ve que en la iglesia no se está predicando la palabra, pues usted dice, bueno, yo veo que aquí no se está predicando, no se está usando. Pero como usted ha visto que en nuestra iglesia se predica la palabra, usted lo sigue haciendo, en base a lo que usted ya antes le prometió al Señor. Esos son los diezmos y las ofrendas. La promesa, el agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a cantar esta alabanza, lo nuestro, tuyo es. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Amén. Señor, te agradecemos por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque aún en las dificultades siempre hemos tenido el pan que nos das. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada dador alegre. Bendice sus manos y que esta ofrenda pueda servir para predicar más tu palabra. Gracias, Padre, por lo que haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con Gracias nosotros, por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte. Cada programa de televisión, radio, como redes sociales funciona 24 horas del día sin publicidad alguna, junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a
nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno, nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Contamos con ministerio de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, Bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El Ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud. Consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica. Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones. Ayúdanos a ayudar. Visita nuestra iglesia. Puedes llamarnos al 503-2236-1029 o escribirnos a donaciones@tabernaculo.net. Puedes también buscarnos en www.tabernaculo.net. Al ingresar en la página, puedes buscar cómo ofrendar y donar. Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que está siendo bien administrado. Muchas gracias. Hay mucho camino por recorrer, pero juntos lo lograremos. Dios bendiga y multiplique todo lo sembrado. Este es tu ministerio, Tabernáculo Bíblico Bautista Central. En esta etapa, ya ir culminando el culto, le invito a usted que si aún no ha recibido a Cristo, este es el momento de que usted lo pueda conocer. No les vengo a hablar de sabiduría humana, aunque a veces hay aplicaciones, porque la ciencia solo confirma lo que dice la Biblia. No le estoy diciendo que estamos desapegados de la ciencia. Lo que estoy diciendo es que lo que más usted necesita es la sabiduría de Dios. Y claro, usted lo puede apoyar con aquellas cosas que obviamente se van a mostrar que son verdad. Pero este día usted necesita conocer al Señor. Tal vez usted es un hombre, una mujer bastante estudiado o estudiada. Y conoce muchas cosas, pero no conoce a Dios. Y aún conociendo todas las cosas, habiendo leído los mejores libros de familia, aún no puede solucionar su tema familiar o interior. ¿Qué es lo que necesita? Necesita a Dios. Necesita saber qué es lo que le dice sobre ese problema. Aquellos le dijeron qué es lo que tenía que hacer, pero ahora veamos qué es lo que dice Dios. Si que usted quiere conocer a ese Señor, que Él puede ayudarle, que le puede hacer un poco más sabio en la sabiduría espiritual, yo le invito a que busque al Señor y que pueda recibir a Jesucristo este día. No estamos cerca de usted para anotar su nombre e irle a buscar siempre. Lo que usted va a hacer este día es abrirle la puerta de su corazón al Señor. Así que si usted quiere orar conmigo, yo voy a hacer esta oración y usted la repite después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús he orado. Señor, para los que ya conocemos de ti, para los que sabemos de tu amor, de tu misericordia y lo hemos aceptado, quiero pedirte, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que nos están escuchando y que este día recibieron la palabra del Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros como predicadores a hacerlo correctamente. Y queremos finalizar este culto cantando esta alabanza en la cual te adoramos. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Señor, gracias por este día, te encomendamos todo lo que ocurrirá aquí y durante el resto de la semana, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga, le esperamos en los cultos de la tarde. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy
como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.